Podemos comenzar entonces. Adelante, Débora. Débora, teu microfone está apagado. Desculpa. Buenos días a todos y todas. Es un honor para mí participar como moderadora en este seminario. Mi nombre es Débora Charnabay. Soy biomédica con maestría y doctorado en fisiología humana. Eh, en mi trayectoria doctoral, investigué las consecuencias del estrés neonatal eh, a través de un modelo animal de separación materna, analizando sus impactos tanto en las crías como en las madres. Y actualmente realizo un postdoctorado en una área de biología celular y fisiología y terapias avanzadas para la regeneración de piel y tejido óseo. Y es un placer estar aquí para compartilhar el espacio, intercambio con colegas de toda América Latina. Em nome da rede Cérebro Cuidador, les doy la más cordial bienvenida a este seminario intitulado Il INDI, I don't know this is, y la evaluación del desarrollo en la educación inicial en Uruguay, potencialidades para el trabajo con docentes y familia. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Alejandro Vázquez, eh, professor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, Uruguay. El doctor Vázquez es también investigador principal en el Centro de Investigación Básica en Psicología y el Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje. Su trayectoria académica y científica es ampliamente reconocida en el campo de la psicología del desarrollo y la psicometría, con contribuciones relevantes a la creación y validación de instrumentos como el inventario de desarrollo infantil, ampliamente utilizado en el sistema educativo uruguayo. Además, ha liderado importantes investigaciones sobre la preparación para la escolarización, el desarrollo cognitivo y socioemocional en la infancia, así como sobre la temporalidad y su impacto en el comportamiento humano. Sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Vázquez, agradeciéndole profundamente por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Bueno, Débora, muchísimas gracias por la presentación y Desculpe lamento que meu hubiera tantas portunhol. palabras a veces complicadas para la pronunciación de alguien de Sim, habla nativa portuguesa. Pero é. igual muy bien tu español. Em, Desculpe portunhol, meu portunhol. no, no, perfecto, muy bien el español. Em, Habiendo vivido en Portugal muchos años, sé las palabras y los fonemas que son difíciles para un lado y para el otro, así que me pareció muy bien. Em, bueno, y también gracias al equipo coordinador de la red, primero por la iniciativa de generar la red y luego también por la invitación a presentar en estos seminarios regulares que se están haciendo. Y bueno, la idea de hoy es contarles un poco a grandes rasgos nuestra línea de investigación en evaluación de desarrollo y cómo esto se conecta con algunas líneas de intervención. Y bueno, la idea es trabajar un poco, presentar un poco la experiencia de evaluación con INDI y que es la abreviación de Inventario de Desarrollo Infantil, que es el instrumento, vamos a profundizar un poquito ahora. Y después ver si en función del tiempo, no quiero pasarme de los 30, 35, 40 minutos, em, ver dos ejemplos de uso de los datos, ¿sí? Que pueden tener que ver también
con lo que son prácticas de cuidado. En un caso, en ambos casos, en uno es más directa la vinculación en ese sentido. Em, entonces, bueno, ¿cuál es el contexto de lo que nosotros hacemos con la evaluación de desarrollo? Básicamente, intentamos responder y evaluar, investigar y ofrecer conocimiento a las políticas públicas, especialmente del sector educativo, vinculado a un constructo que en la literatura internacional se llama School Readiness, eh, traducido como preparación para la escuela, disposición para la escuela, para la escolarización. La traducción al español es un poquito complicada. Em, pero que a grandes rasgos muestra la relación que tiene el desarrollo temprano previo al ingreso a la escuela primaria, ¿sí? Entonces, en el periodo entre lo que son antes de los 6 años, ¿sí? Pero con la evidencia se ha mostrado que las diferencias en el desarrollo, los niveles o los umbrales que se alcanzan en ciertas áreas del desarrollo más que en otras también, ese es otro punto importante, em, son las que se observan en esa edad, entre los 3 sobre todo 4 y 5 son las que después van a resultar como más explicativas de las trayectorias educativas. Y un conjunto de investigación de los últimos 15 años, diría, también muestra que esos niveles de desarrollo tendrían relación no solo con el resultado educativo posterior, sino con otras áreas del bienestar y de la salud de esos individuos cuando ya son más adolescentes o adultos, ¿sí? Entonces, ahí hay un conjunto de evidencia que ha empezado, sobre todo a partir de los 2000, 2005, de estudios longitudinales, mostrando esta relación entre lo que es el desarrollo y especialmente las diferencias que se observan entre los 3 y los 5 o 6 años, cómo esas se mantienen, digamos, y cómo explica una parte importante de lo que va a pasar después. Son modelos relativamente fuertes en términos de tamaño de efecto, ¿sí? Eso como digamos, concepto de base, la idea de School Readiness son entonces las áreas del desarrollo que se relacionan con esas trayectorias, eh, o sea, donde se observan diferencias antes del ingreso a la escuela primaria y cómo esas diferencias después explican resultados posteriores. Eh, el otro aspecto importante es la creciente evidencia que la evaluación del desarrollo en contextos educativos es una fuerte fuente de información, una fuente de información muy positiva, muy buena para entender el desarrollo. Em, Porque esto va a tener variabilidades, obviamente, en función de la formación de los docentes, del contexto, pero en general los docentes de la etapa preescolar tienen un contacto muy elevado de tiempo, a nivel de tiempo, con los estudiantes y además es un contexto de manifestación, digamos, que incita a la manifestación de ciertas habilidades sociales, cognitivas. Y por otro lado, tienen una norma, tienen como, bueno, los docentes suelen ver muchos niños, entonces tienen una norma bastante grande de lo que es esperado, lo que no, ¿sí? Tienen como una calibración natural en ese sentido. Em, y el otro aspecto que ya también mencioné fue que, más al pasar, pero ahora quiero profundizar un poquito, es la idea de la multidimensionalidad de la explicación en estas, cómo el desarrollo temprano, antes de la escuela primaria, se relaciona con esas trayectorias posteriores, ¿sí? Entonces, digamos, no me quiero meter demasiado en la evolución histórica, pero se ha pasado, digamos, de una concepción más restringida de áreas cognitivas de una concepción antigua que era la anticipación de contenidos curriculares, ¿sí? O sea, como anticipar aspectos educativos. Esta idea de School Reading es como, bueno, hay que irle introduciendo contenidos de la primaria a los niños. Eso como una concepción antigua que hoy está totalmente descartada y se ha pasado a modelos más basados en desarrollo, ¿sí? O sea, la evaluación de los niveles de desarrollo y cómo esos niveles de desarrollo explican esas trayectorias. Y ahí se ha visto que las áreas cognitivas, el desarrollo cognitivo y motor, ¿sí? Pero bueno, hoy podríamos decir que los efectos más grandes están en desarrollo cognitivo, pero también hay aspectos, y se ha visto como aspectos vinculados a los problemas de comportamiento, tanto de tipo ansioso evitativo como de tipo
agresivo, ¿sí? Tienen relación con esas trayectorias posteriores, ¿sí? Y a veces también con trayectorias de bienestar y salud mental posterior, ¿sí? O sea, ahí hay que conceptualizar también cuál es el resultado, ¿no? En este sentido, de qué medimos de esa trayectoria. También entonces ahí, según el outcome, esto puede, el peso de alguna de estas variables puede cambiar, ¿sí? Y también los aspectos sociales que pueden tener que ver con el relacionamiento y con el involucramiento con el propio proceso de aprendizaje, ¿sí? Con aspectos de actitudes, si se quiere, que presentan los niños hacia, bueno, las ganas de aprender y la motivación. Entonces, un poquito basado en esta literatura y en esta evidencia, hace unos 12 años empezamos con la idea de trabajar en un instrumento que sea adaptado al contexto latinoamericano, al contexto uruguayo, para empezar a introducir estos elementos que a nivel internacional, sobre todo en países de primer mundo, eran bastante frecuentes, ¿no? Todo lo que es el trabajo con la idea de school readiness y de evaluación de desarrollo temprano de forma sistemática, de monitoreo y vigilancia de desarrollo. Entonces, ahí empezó la idea, obviamente todo empieza como con un proyecto y empezamos a trabajar en lo que es el inventario de desarrollo infantil, ¿sí? Y nuestra idea fue ofrecer una medida válida y fiable de evaluación de desarrollo que fuese completado por las maestras en esta lógica de que son una fuente de información, digamos, ofrece información muy, muy potente y además en un contexto donde la manifestación de aspectos del desarrollo es muy, muy notoria, ¿sí? Que fuese multidimensional, respetando un poquito toda esta evidencia que venía surgiendo, digamos, en los últimos años, que permitía informar de fortalezas y debilidades. Siempre esto está en la lógica de base en la elaboración del instrumento para tener variabilidad en los dos extremos, si se quiere, de la distribución. Y esto va a tener que ver después con cómo se reporta automáticamente en los sistemas, digamos, informáticos en los que está anclado el INTI. También que fuese fácil de aplicar en base a observación en aula, ¿sí? O sea que la mayoría de los ítems están diseñados para que sean observables en aula, sin necesidad de tareas uno a uno, ¿sí? Ese es un aspecto importante para después lograr otro aspecto que siempre trabajamos o teníamos en mente cuando desarrollamos el INDI, que era la escalabilidad, ¿sí? Y la fácil aplicación a un nivel, digamos, masivo de población, ¿sí? Y que fuera pensada como una herramienta culturalmente sensible, adaptada al contexto regional, ¿sí? Y escalable, como les decía, ¿sí? Que fuese fácil, digamos, de usar de forma masiva. Bueno, y en ese proceso empezamos a trabajar en el INDI, que es un instrumento entonces completado por maestras, que tiene 52 ítems en la versión de 4 y 5. Hay una versión para nivel 3 y una versión para primero de escuela. En Uruguay el sistema preescolar va de 3 a 5, nivel 3, 4 y 5. 4 y 5 son obligatorios por ley. 3 no es obligatorio, pero el sistema educativo tiene nivel 3, ¿sí? Ofrece nivel 3. Y la primaria empieza, digamos, en 6 años. Básicamente es como la caracterización. Sé que en distintos países de Latinoamérica esto puede variar. Em, bueno, y entonces el INDI tiene esta estructura, ¿sí? De una valoración del desarrollo cognitivo, ¿sí? Que ofrece también puntuaciones vinculadas al desarrollo del lenguaje, habilidades lógico-matemáticas, descentramiento, que es la capacidad de salir de la guía ahora, tiene que ver con habilidades de memoria episódica, de proyección a futuro, ¿sí? Teoría de la mente, todos esos constructos tienen que ver con un desplazamiento del momento del yo y del momento presente. Y funcionamiento ejecutivo, que tiene que ver con aspectos atencionales y regulatorios. El desarrollo motor es un elemento, una dimensión unidimensional, pero tiene contenidos vinculados a motricidad fina y gruesa. Sí, en las versiones para más chicos, el componente grueso tiene más indicadores. En las versiones para primero, por ejemplo, ya casi no hay elementos de motricidad gruesa.
A nivel de desarrollo socioemocional, tiene una estructura entonces de habilidades prosociales, de habilidades sociales y de problemas de comportamiento mediante dos subescalas de comportamiento internalizado y comportamiento externalizado, ¿sí? Em, Internalizado tiene que ver con evaluación de aspectos de ansiedad, perdón, ansiedad, inhibición, y externalización tiene que ver con agresión, frustración. Em, y a nivel de disposición para el aprendizaje es una dimensión unidimensional, pero evalúa aspectos que tienen que ver con la adaptación al- al- a la clase, al aula, iniciativa, motivación, etc. Un poquito contextualizando la historia del indie, como le decía, en 2013 empezamos con la idea, nos presentamos a los proyectos, lo que ya todos sabemos, digamos, a nivel académico, que resultó financiado, y en 2015-2016 fueron el trabajo de creación y los primeros usos en contextos educativos, sobre todo para trabajo de desarrollo y validación. ¿Sí? En 2017 el instrumento se incorpora a lo que es la Administración de Educación, muestra interés en la herramienta y se incorpora, digamos, a la plataforma informática de la Administración de Educación y se trabaja en los primeros baremos, en la construcción de baremos para poder ofrecer después lo que sean los reportes. Y entonces también se trabajó con muestras representativas y se generó todo lo que es el sistema de reportes automáticos calibrados en función de las edades de los niños, los niveles educativos. En 2018 sucede la primera evaluación censal. Esto quiere decir que casi todos los niños que van a las escuelas públicas son evaluados con el INDI a partir de 2018. ¿Sí? Y se amplía un poco el sistema de reportes. ¿Sí? Este es un año bastante clave en ese sentido bueno, de una decisión de la Administración de Educación de aplicar. Básicamente, el sistema educativo uruguayo público cubre un 80-82%, según el año, de lo que es una corte de nacidos. ¿Sí? O sea, es bastante, tiene una cobertura muy, muy, muy fuerte. ¿Sí? A partir de nivel 4 y de nivel 5, sobre todo, nivel 3 no tanto, porque no es obligatorio. Em, en 2019 bueno, continúa todo lo que es la evaluación censal. Esto va a continuar hasta hoy. La pandemia ya vamos a ver qué pasó. Y se extiende a nivel 3 la evaluación censal también, dentro de la cobertura de lo que es el sistema de ANEP, de la Administración de Educación de Uruguay. Y se da un acuerdo entre salud y educación para el intercambio de información, lo cual fue bastante interesante, digamos, el logro. No viene al caso en la presentación de hoy toda la historia vinculada a eso, pero los acuerdos interinstitucionales en Uruguay son bastante complicados y llevan tienen muchos desafíos, y esto fue algo positivo. Em, bueno, después vino la pandemia, pero igual se mantuvo la evaluación censal con algunas características diferentes a lo habitual, sobre todo vinculado a que en 2020 solo se aplicó nivel 5, en 2021 solo nivel 4 y en nivel 5 y solo una vez al año. ¿Sí? Otro elemento importante del INDI es que se aplica a inicios y a fines del año lectivo. Tiene dos aplicaciones anuales. Eso tiene como algunas características que también nos permiten reportar, digamos, trayectorias intra año lectivo, ¿sí? Pero bueno, en el contexto de pandemias hubo varias restricciones por la asistencia, por las características que tenía, digamos, el trabajo, algunos desafíos para los docentes adicionales, etc. Y se empezó a trabajar en primero de primaria también, sí, en esta lógica de que la transición entre inicial y primaria es como un momento muy sensible para el desarrollo infantil y para el bienestar de los gurises. Em, bueno, y todo este periodo, vamos a decir, post-pandemia, 2022 a 2025, se caracterizó por un retorno a la normalidad prepandemia en términos de la cantidad de evaluaciones, de que está a todos los niveles. Se avanzó en lo que es la versión para primero, que sigue, digamos, sigue como en testeo y en desarrollo. Y hemos también avanzado como en otros aspectos de la digitalización de este intercambio que hablé entre salud y educación y un programa de intervención digital
para padres usando datos de INDI, que ahora es una de las cosas que quería presentarles. Un aspecto muy importante de todo este proceso, que obviamente lleva un montón de laburo, ya solo, digamos, la parte de vinculación con el sistema educativo, es la formación de docentes, la extensión y la investigación en estos temas. En un contexto donde la cobertura, digamos, de la evaluación siempre en general supera el 95%. ¿Sí? Ahí vean un poquito los números, las columnas pintadas son las de cobertura. También vean, si quieren, las caídas de la natalidad. Uruguay está en un proceso muy rápido de caída de la natalidad. Nosotros empezamos con cortes más o menos de casi este, 40.000 niños en 4 o ¿no? En nivel 4 o nivel 5. Ahora estamos, o sea, en 2018 estoy hablando, ¿no? Ahora estamos en cortes de menos de 30.000, ¿sí? Em, pero bueno, básicamente para ver la alta adhesión que tiene a nivel docente, ¿sí? O sea, empezó en 2018 y se ha mantenido con tasas de cobertura muy importantes, o sea que muestra el respaldo, digamos, a nivel docente, que esto ha llevado un trabajo, lleva un trabajo de vinculación y bueno, de todo lo que puede ser una transferencia de lo académico a nivel de, digamos, de otra comunidad y sobre todo a nivel de política, ¿no? Hay todos unos desafíos muy importantes de cómo traducimos y cómo facilitamos un montón de aspectos vinculados a las adaptaciones, digamos, que pueden tener los resultados de la investigación y los productos que podemos generar académicos. En ese sentido, creo que es una experiencia linda en ese sentido, de sentir como la transferencia, la utilidad, ¿no? Varios aspectos de lo que hacemos a nivel científico y académico. Bueno, a grandes números, digamos, tenemos más de 1 millón de administraciones de INDI. Uruguay, como saben, es un país chico. Entonces, en otros países, 1 millón es tipo media, un cuarto de corte de niños. Bueno, está. En Uruguay somos chicos, 1 millón es bastante. Son administraciones, no niños, o sea que los niños pueden ser evaluados más de 2 veces en un año, 6 veces ¿no? En todo el periodo de educación inicial. Entonces, pero bueno, más de 1 millón de usos, un poquito para dimensionar. Y también si pensamos el costo por uso, digamos, ¿no? A nivel comercial, digamos, los tests de desarrollo, el costo por uso menos de $6 por uso, $7, muy difícil. O sea que, digamos, esto al Estado uruguayo en general no le costó ni 5 millones de dólares todavía. Em, y 16 periodos de evaluación abiertos, bueno, que marcan un poquito cómo se mantiene y cómo se sostiene todo este, el proceso, ¿sí? Esto lo voy a pasar un poquito para no demorar a lo que quiero llegar, ¿sí? ¿En qué consiste el sistema INDI hoy? Sí, un poquito para bajar a tierra. Consiste en distintos productos y procesos. Obviamente, los inventarios, o sea, los reactivos, los estímulos, son los ítems que las maestras tienen que responder sobre comportamientos, conductas, aspectos cognitivos, ¿sí? Que presentan los niños de inicial. Eh, Hay una versión para nivel 3, para 4 y 5 es la misma, ¿sí? Y hay una para primer año de primaria, ¿sí? Para marcar, digamos, ese periodo que puede tener que ver con la transición. Después están los baremos, ¿sí? Todo lo que es el sistema de calibración en base a normas, ¿sí? Cómo es la distribución poblacional, y cómo eso después va a incidir en todo lo que son las alertas que emite el sistema de reportes, ¿sí? Que es otro componente, todo cómo se informan los docentes. Y hay diferentes tipos de niveles de reportes, uno para las maestras, que es el del niño individual, otro a nivel de grupo, ¿sí? Cómo son esas tendencias dentro del grupo, ¿sí? ¿Qué perfil de fortalezas y debilidades tiene ese grupo? A nivel de centro, eso es para la dirección de un centro, la jurisdicción, esto es para como las figuras más de inspección, más, ¿no? Que son regionales. Eh, y
ofrece alertas de 4 perfiles de desarrollo, o sea, muy descendido, descendido, esperado y destacado, ¿sí? Los perfiles por abajo del percentil 20 son descendidos, por arriba del percentil 80 son destacados, ¿sí? El protocolo intersectorial con el salud pública, comenté un poquito, no quiero profundizar mucho, y después tenemos todos los planes formativos, ¿sí? Que hay un plan formativo, digamos, a distintos niveles. El más básico es el de capacitación en una aplicación de INSI, ¿sí? Pero luego tenemos muchas acciones de formación, sobre todo porque hay temas de desarrollo, ¿sí? No sé la realidad, digamos, en otros países de Latinoamérica, pero todo lo que es desarrollo, sobre todo desarrollo temprano, temas de evaluación, ¿sí? Temas de uso de información, todos son temas que a veces en las currículas de los planes de estudio están un poquito este, son puntos ciegos, digamos, de las currículas en la formación de magisterio, digamos. Este, Temas, vamos a decirle, como de neurociencia, ¿no? Que están muy vinculados a algunos aspectos de lo que nosotros trabajamos, todas esas cuestiones, digamos. Este, entonces, bueno, en general tenemos algunos cursos vinculados para docentes que, mm, que en general, digamos, tienen una aceptación muy, muy alta, digamos. Es como muy positivo en ese sentido. Bueno, hemos trabajado obviamente en un montón de datos de confiabilidad y validez, siempre muy preocupados de eso. Alguien que está, digamos, tiene una formación psicométrica. No quiero profundizar mucho en esto. Pero lo que más nos interesa, obviamente, son los últimos puntos de la validez. Por ejemplo, vean la validez predictiva, porque el constructo de School Readiness, obviamente, quiere anticiparse, digamos, y solucionar trayectorias, ¿no? Mitigar lo que pueden ser problemas posteriores, de lo que pueden ser dificultades de aprendizaje o problemas educativos. Y obviamente hemos analizado la relación de INDI con, por ejemplo, datos de repeticiones, que en Uruguay antes había a partir del primer año de primaria ya había repetición. Polémico, ahora se sacó, ahora se pasó la primera vez que se puede repetir es en segundo de escuela. Y también hemos analizado eso, digamos, y hay una relación bastante consistente con involucramiento escolar y con desempeños en tercero de primaria. Y bueno, y claramente hay una relación y hay efectos bastante fuertes, controlando por otras variables socioeconómicas o de características del centro. Y también tenemos datos clínicos vinculados a la relación de INDI con diagnósticos, por este protocolo con salud pública, por algún otro estudio, lo cual también muestra, digamos, yo creo que son como las evidencias de validez más pesadas vinculadas a la importancia que tiene el desarrollo temprano en esas trayectorias. Obviamente hay un desafío que es aumentar la utilización de la información, ¿sí? Para mejorar la vida de los niños. Y porque, bueno, esto está dando un montón de datos, un montón de información sobre las cortes, sobre trayectorias de niños entre 3 y 1 de escuela. Eh, y bueno, y hay desafíos a varios niveles, que uno es el científico, o sea, qué capacidad tenemos de investigar y generar alertas precisas, ¿no? Y de relacionar eso con información que sea útil, válida, con evidencia, ¿no? La parte tecnológica, ¿sí? Como algunas cosas se traducen después en sistemas informáticos que den esas alertas o reporten o informen o notifiquen a las personas clave, ¿no? En ese ámbito de cuidado de los niños maestros, sistema de salud, padres. Obviamente hay un aspecto político, que son decisiones políticas de hacer, ¿no? De permitir, ¿no? Esa dimensión es fundamental, y bueno, y hay que trabajarla también. El aspecto formativo, que está atado a todo esto también, digamos, eh, bueno, ya comenté algo, digamos, vinculado a eso. Y el aspecto social, vamos a decirle, ¿sí? Em, y de cómo se inserta esto también en la articulación con el sistema de salud y con el sistema de protección social, que son otros ámbitos vinculados a esta sobre todo a la primera infancia. Bueno,
Eso hasta ahora, digamos, y quería comentarles algunos ejemplos de utilización de datos de Indy. Capaz que me quedo con el primero solo por un poco una cuestión de tiempo, y cualquier cosa vemos, digamos. Pero los dos ejemplos de utilización de datos de Indy que tenemos, uno tiene que ver con la generación de un programa de intervención para padres, ¿sí? Basado en el desarrollo cognitivo y particularmente usando datos de Indy, ¿sí? Para calibrar ese programa. Y el otro ejemplo tiene que ver con el análisis de tendencia y qué pasó con el desarrollo durante los años de pandemia, ¿sí? 2020, 2021. Que es otro ejemplo de cómo la información, digamos, puede usarse, o sea, tener estos sistemas de información puede informar a la política pública, tomar ciertas decisiones y ciertas acciones, además de generar conocimiento científico, ¿no? A la vez. Pero bueno, vamos con el primero y yo creo que vamos a cortar ahí. Cualquier cosa lo seguimos, pero en principio cortaría. Entonces, ¿qué hicimos en esta lógica de sentir que había una subutilización de los datos? Decidimos trabajar bueno, un programa para padres para promover el desarrollo, ¿sí? Eh, Utilizando los datos de INDI, ¿sí? Entonces generamos lo que es el programa Fortalecimiento Oportuno del Desarrollo Infantil, FODI, en el cual la idea era que las familias recibieran un programa de promoción del desarrollo cognitivo mediante WhatsApp, ¿sí? Basado en la evidencia, sobre todo vinculada a las ciencias del comportamiento, a todo lo que pueden ser las teorías de Nudges, y de que programas digitales, online, se han mostrado eficaces, ¿sí? Eh, Pero, bueno, no es lo mismo un programa, ¿no? Que uno tiene que descargar y que generar una especie de usuario, ¿no? Y bajarse una aplicación o entrar a la web y tener llamadas una vez por semana. ¿Sí? Que algo que sea muy integrable a la vida cotidiana y que uno lo reciba justo cuando está interactuando con su hijo y ya en ese momento le genere resonancias como para intentar cambiar algunos aspectos de la interacción, ¿sí? ¿No? Como un recordatorio en el momento que, ¿no? Incite a la acción en ese instante. Entonces, bueno, basado también en algunos antecedentes que han trabajado con SMS o incluso también con WhatsApp, generamos un programa para el uso mediante WhatsApp, el programa FODI, ¿sí? Que un poco también con la misma argumentación que generamos la estructura del desarrollo cognitivo en INDI, ¿sí? La idea es que estimular áreas claves vinculadas a la preparación para la escuela, ¿sí? El desarrollo del lenguaje, de la matemática, del descentramiento y del funcionamiento ejecutivo, ¿sí? También generamos un programa con dos versiones para ver efectos que tienen que ver con, bueno, si esto cambia durante el verano, los meses de verano y durante el año lectivo, ¿sí? En el sentido que el impacto del programa podría ser diferente, entonces hicimos un estudio para verano y un estudio para año lectivo, ¿sí? Con, bueno, la duración es más o menos 5 o 6 meses, ¿sí? Por temas operativos nos quedó diferente. La de verano fue de 26 semanas, la de año lectivo 21. Y las familias reciben 3 mensajes por semana en este programa, ¿sí? Está destinado para nivel 4, padres de nivel 4, o que transicionan de nivel 4 a nivel 5, ¿sí? En el verano, en el caso del verano. Y el contenido tiene una estructura de mensajes de información, actividades de promoción de desarrollo y mensajes de impulso, ¿sí? Las actividades son simples, adaptadas a la vida cotidiana. Ahora capaz que aparecen algunos ejemplos. El diseño fue experimental, fueron 2 ensayos aleatorizados controlados, con dos grupos de tratamiento y un grupo control, ¿sí? Y acá viene el tema de INDI, ¿sí? El tema de INDI viene en donde dice la condición ajustada, ¿sí? En la condición ajustada se utilizaban datos de INDI para calibrar los mensajes. En la condición general se mandaba un mensaje general. Y en el grupo control se mandaban, control activo en este caso, mensajes de salud o curiosidades
vinculadas a efemérides, a la importancia de usar protector solar, bueno, diferentes tipos de cosas vinculadas a ese sentido, ¿sí? Ya comenté un poquito esta cuestión de la diferencia entre año lectivo y receso de verano, pero lo importante del receso de verano tiene que ver con qué pasa con los niños, y también depende del contexto, durante el receso de verano, que se ha visto, y es un dato bastante replicado, vinculado a la pérdida de aprendizajes o algunos aspectos del desarrollo que sucede, digamos, durante los meses de verano. ¿Sí? Entonces, bueno, también pensamos que la lógica era decir, bueno, en este periodo quizás un programa de estos sea más útil, ¿sí? Más porque compensa mejor esa retirada de servicios que tiene, digamos, la educación y el Estado en general, digamos, ¿no? Porque esto también pasa con otros servicios hacia la primera infancia. Y bueno, y esto, justamente, digamos, un programa de este tipo puede programarse, es más fácil de llegar, digamos, puede solucionar varios problemas que tiene en este periodo, sobre todo en el sur, digamos, en el sentido que está Navidacos, ¿no? Mucho feriado, mucha vacación, entonces, digamos, el personal escasea, digamos, para atender a esta población. Entonces, acá hay unos ejemplos de capturas de celular, digamos, de lo que recibían los padres, ¿sí? Este, en estos días trabajaremos el lenguaje oral, la comunicación es muy importante, una parte central es decir palabras, oraciones, contarnos historia, ¿no? Empezaba así con una, ¿no? información de alguna habilidad, todo también intentando un lenguaje bastante general este, y después también trabajábamos una actividad concreta, así que es el otro ejemplo, ¿no? Como para mejorar la comprensión del lenguaje. Y esa era la estructura, digamos, pasando por las 4 áreas de desarrollo cognitivo y bueno, diferentes actividades y competencias específicas de eso dentro de esas 4 áreas. La fase experimental, en verano fueron 401 familias y en la fase experimental de electivo fueron unas 2.260 y algo. Ahí el número está redondeado. Em, y bueno, teníamos una fase de pretest que implicaba obviamente la evaluación con INDI, y una fase de post-test que implicaba también la evaluación con INDI con algunos cuestionarios aparte de satisfacción y para las familias. Entonces, la edición verano fue de octubre básicamente a marzo-abril, ¿sí? Septiembre-octubre, marzo-abril, o sea que incluía algunos meses con educación, digamos, pero incluía todo el periodo de verano, ¿sí? En cambio, la de año lectivo eh, iba de junio-julio a noviembre, básicamente, ¿sí? El año lectivo en Uruguay va de marzo a mitad de diciembre, ¿sí? Y el receso de verano va de mitad de diciembre a primeros días de marzo, que a veces cambia, pero en general entre el 1 y el 10 de marzo arranca, ¿sí? O sea que son 2 meses y medio o un poquito más de verano, lo cual es mucho, ¿sí? A mi juicio. Em, bueno, los resultados, ¿sí? Acá un poquito mostrando los resultados de los grupos tratamiento, ambos grupos tratamiento, contra el grupo control activo. ¿Sí? Vean que los efectos en verano fueron un poquito mayores. En general superaron los 0,20 desvíos estándar. Y la edición del electivo también fue efectiva, sobre todo en desarrollo cognitivo y en habilidades lógico-matemáticas. Vean que los efectos más grandes están por ahí. Después también lenguaje y descentramiento, sobre todo en verano. Em, pero los efectos en la edición de año lectivo son sustancialmente más chicos, son la mitad básicamente, con efectos en 0,10 o un poquito más de desvíos estándar, de efectos de las intervenciones, de los dos grupos de intervención. ¿Se acuerdan que teníamos uno ajustado y uno general? Em, lo que no vimos, contrario a la hipótesis, fuera que el ajuste
¿sí? El ajuste por calibre, la calibración de, digamos, de la dificultad de los mensajes, de las actividades que proponíamos usando datos de INDI fuera mayor que el grupo general, ¿sí? Esto puede verse a la poca calibración, digamos, que tenían los mensajes, en el sentido de que calibrábamos un solo día. eh, y bueno, pero a pesar de eso, digamos, ambos grupos funcionaron básicamente igual, ¿sí? Los efectos no son distinguibles entre ellos y en general dan casi lo mismo, son diferencias estadísticamente muy menores, digamos. No son significativas y son muy menores, digamos, en que no hay mucha validez, digamos, en decir que hay diferencias entre estas condiciones. Em, Las familias manifestaron mucha satisfacción con el programa FODI, eso es algo muy positivo. Este, eh, y obviamente, digamos, eso se ve comparando con el grupo control activo, ¿sí? Le preguntábamos lo mismo, ¿estás satisfecho con el programa? Al grupo control activo y los puntajes fueron mayores, sustancialmente mayores en el grupo de tratamiento, lo cual también es un buen dato para digamos, el control de manipulación, digamos. De manipulación experimental. Y también las bajas fueron pocas, ¿sí? 6% en verano y 1,4 en lectivo, ¿sí? La baja era escribir baja en el WhatsApp, ¿no? Llegaba, escribías baja, esto se manda por una plataforma, digamos, un intermediario de lo que es Meta, vamos a decirle, la empresa, y escribías baja, y bueno, era muy simple darse de baja, pero solo tenemos unas tasas relativamente bajas, eh, de bajas, justamente, ¿sí? Lo que no tenemos, que es una limitación, es el tema de vistos. No lográbamos tener vamos a decirle, un feedback a nivel de la plataforma de cuántas familias abrieron los mensajes, ¿no? Todo lo que puede ser el visto de WhatsApp, ¿no? No tenemos ese dato, pero bueno, digamos, tenemos las encuestas de satisfacción, otros datos más cualitativos y bueno, estos indicadores vinculados al uso y a la recepción que tuvo el programa. Bueno, como conclusiones, manifestar entonces que los programas de intervención fueron muy efectivos. Estamos sorprendidos por el efecto que hubo en verano, ¿sí? O sea que no es lo tradicional en este tipo de programas, es alrededor del doble, ¿sí? Los metaanálisis de intervenciones digitales para padres, de efectos, digamos, de este tipo de intervenciones, en promocionar el desarrollo cognitivo o aprendizajes, digamos, están en 0,10, digamos. O sea, eso fue lo que nos pasó en lectivo, pero en verano fue el doble, lo cual nos tiene sorprendidos positivamente y muestra, digamos, una- un elemento muy importante para pensar elementos de política pública. Eh, Creemos que la no diferencia, digamos, entre los programas de intervención, que uno no tuviera un efecto mayor, que ambos funcionaran más o menos igual, puede deberse a que la personalización fue relativamente baja, en términos de que era solo un día, ¿sí? El mensaje calibrado era solo el de los martes. Nosotros mandábamos lunes, martes y jueves los mensajes. Ahí hay que pensar también, o sea que es una buena base, digamos, para pensar niveles de ajuste un poco mayores, a ver si eso incrementa el efecto, ¿sí? Y pensamos que FODI es una estrategia costo eficiente para promocionar las prácticas parentales que se vinculan al desarrollo infantil, porque es costo eficiente, permite alcanzar a todas regiones del país que a veces es difícil llegar, con profesionales, digamos, porque no hay o porque no acceden a ir, ¿no? Este, em, y llega como de una forma muy fácil, digamos, de integrar a las prácticas cotidianas, ¿sí? Entonces, en ese sentido es escalable y entonces se convierte en algo que tiene una implicación inmediata para lo que es la aplicación en política pública. Lo más importante también a mi juicio es que puede hacer llegar servicios de primera infancia, puede ser una continuidad de la atención
que se ofrece en servicios de primera infancia o de educación preescolar, inicial, durante el verano, ¿sí? Que sobre todo en Uruguay, que tenemos un receso particularmente largo, que genera, digamos, consecuencias a los niños, sobre todo en donde la calidad de estimulación del ambiente del hogar en lo que es lo que puede ser las casas no compensa, digamos, o no es suficiente, digamos, para mitigar esa retirada del servicio que ocurre durante el verano a nivel educativo, pediátrico y de otros servicios. Así que bueno, nada, yo cortaría por acá para no hacerlo muy largo, no excederme de los 40 minutos. Así que nada, le dejo acá. Acá está todo lo de COVID, pero bueno, todo eso lo vamos a pasar. Ahí. Eh, Muchas gracias, doctor Vázquez, por su excelente presentación. Agora daremos início à ronda de perguntas do público. Les pedimos que, por favor, escrevam suas perguntas em la chat. E Dr. Vázquez está listo para comentar as perguntas? Sí, Sim? preparado. Eh, eu tenho uma pergunta. Eu Bueno, tenho. Débora. ¿Podría adaptarse el programa FODI a la situación socioeconómica de cada familia? ¿Implicaría una diferencia en los resultados o no? Situación socioeconómica, ¿te referís como al nivel de ingresos? A nivel de O eh, ingreso, digo, nivel de... eco- escolaridad, Ahí va, escolaridad de los padres o... dos pais, isso, Ahí va. padres. A ver, los niveles de desarrollo, a ver, nosotros optamos por calibrar por nivel de desarrollo porque nos parece que tiene más sentido. A ver, obviamente el nivel de desarrollo cognitivo con el nivel de las familias hay una correlación muy alta, ¿sí? Punto 40, punto 50, por ahí en general, ¿sí? Ya sea medida por ingresos, o sea, en términos de dinero, digamos, del ingreso del hogar, o por nivel socioeconómico. O sea, educativo, socioeducativo, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Nosotros, y eso lo tenemos también bastante monitoreado, las escuelas están categorizadas, por ejemplo, en quintiles socioeconómicos en Uruguay, es un indicador bastante común y bastante usado. Dentro de un quintil, por ejemplo, puede haber niños que tienen niveles de desempeño en Indie dentro de una misma clase, ¿no? Niveles de desempeño muy diferentes. Entonces, nos Sim, parecía que era más pertinente el ajuste por nivel de desarrollo, o que obviamente va a tener una correlación, pero puede pasar que no, digamos, ¿no? Que a un mismo, vamos a nivel educativo, nivel de ingreso, misma escuela, misma clase, tengas niños con desempeños descendidos y con desempeños esperados o destacados. Y entonces, capaz que un mensaje muy simple a un padre le resultaba, y al niño también, ¿no? Le resultaba un poco, digamos, sin sentido, poco ajustado, poco motivante, ¿no? Poco aplicable. Entonces, un poco, eh, un poco esa es la lógica de calibrar por eso. Em, bueno, sim, por ahí, compreendo. digamos. No sé si la pregunta iba por ahí o por otro lado. Sim, sim, sim. Estou satisfeita. Mariela, ¿puede hacer la pregunta? Sí, hola, ¿qué tal? Muy interesante la charla, Alejandro, me encantó y tengo un Gracias. par de preguntas. Una es, Sí.
si tienen alguna razón que explique ese aumento en el verano, si es porque a lo mejor los chicos están más relajados y más abiertos a aprender, o los padres más involucrados en la tarea durante las vacaciones que durante el año, si tienen alguna razón que pueda explicar eso. Y otra pregunta es si tenés alguna información sobre los datos clínicos asociados a las encuestas que hicieron. Al INDI. Sí, bueno, sí. Sí. A ver, la primera pregunta, la hipótesis de por qué funciona mejor en verano, yo creo que es porque durante el año, ¿sí? Hay un trabajo propio de lo que es el sistema educativo, ¿sí? El asistir a la escuela, lo que las maestras, ¿no? Trabajan con los padres, los deberes, ¿sí? Los cuadernitos, viajeros, que hace que haya toda una vinculación, digamos, del sistema educativo en promover ciertas acciones a nivel del hogar que absorbe un poco todo lo que puede ser el efecto propio de un programa complementario como es FODI, ¿sí? Porque es un programa complementario a lo que puede ser la estimulación que haga la propia instrucción, ¿no? Lo que se llama la instrucción, ¿sí? La escuela es un programa de intervención y sobre todo a nivel de preescolar es un programa de intervención sobre el desarrollo. Em, entonces, bueno, ahí hay como un solapamiento que hace que me parece que los efectos sean más chicos. En verano, en- justamente como esos servicios no están, el efecto único, la contribución única que tiene un programa de este tipo es mayor, ¿sí? Porque no se solapa o no repite lo que puede estar haciendo el propio sistema educativo. Agregale que además hay menos acciones a nivel de lo que puede ser clubes de niños o otras actividades, digamos, que regularmente durante el año lectivo también los niños van, ¿sí? Otro tipo de programas, o centros o cuestiones más comunitarias. Entonces yo creo que el canalizador del efecto va por ahí, digamos, por la contribución única que hace, digamos, los programas, los distintos programas en los que está inserto el niño, en verano, que durante el año lectivo ya existe, digamos, cierta estimulación por ese lado. Igual hay un aporte único, un aporte adicional, ¿no? Pero creo que la diferencia está por ahí y bueno, teniendo las características que tiene, digamos, el receso de verano en Uruguay, me parece que es un dato muy positivo y una estrategia a pensar a nivel de política pública. Pará, y la otra pregunta era la Interesante. vinculación con datos Y clínicos. Ya me estaba respecto a los datos olvidando. clínicos, claro, Sí, sí. a ver, a través del protocolo de hoja de ruta, que tenemos dos fuentes de evidencia de esto. El protocolo de hoja de ruta y un estudio que hicieron de la cátedra de neuropsicología, perdón, de neuropediatría de la Facultad de Medicina. Eh, entonces, a través de la hoja de ruta lo que tenemos es un cruce de información. Nosotros tenemos esos datos sistematizados. Los niños que integran un protocolo por riesgo multidimensional, o sea que obtienen riesgo elevado en dos áreas, o sea, percentil 5 para abajo en dos áreas o más, integran un protocolo de hoja de ruta, básicamente. Entonces, eso va a salud, salud informa. Eso implica, no es tan fácil, suena sencillo, pero hay un millón de desafíos. A veces viene un porcentaje elevado de la información, vuelve un porcentaje más elevado. Hoy estamos entre el 70 y el 80%. Digamos. Eh, y sí, tenemos unas tasas aproximadamente de superiores al 80% de esa información que vuelve, que tienen o están en proceso de evaluación o tienen un diagnóstico que no estaba reportado en lo que es el sistema educativo, ¿sí? Si estuviera reportado en el sistema educativo, en general esa información queda en el INDI, digamos, por cómo se codifica. Las maestras tienen que poner eso, digamos. Entonces, bueno, ese es como una fuente de evidencia, ¿sí? En N, digamos, es la más grande porque ahí tenemos, en general, ese protocolo lo integran unos más de 2.000 niños, digamos, o bastante más, digamos, pero eh, depende del año, pero bueno, ponerle 2.500 para arriba. Y vuelve, digamos, ya te digo, entre 70 y 80% de la información.
Este año justo se está digitalizando, va a ser la primera edición, vamos a ver cómo nos va, si mejora eso. Lo cual es como un dato bastante importante en ese sentido, de la relación con datos clínicos. Y después hubo un estudio de la cátedra de Los neuropediatría. datos clínicos, eh, una consulta, los datos clínicos, sí. sí, ¿Los Mariela. datos clínicos son solo de los niños o también de los padres? No, son de los En niños. relación Es el a, diagnóstico no sé, pediátrico estrés, o depresión, ansiedad y neuropediátrico. esas cosas de los padres, solo de los niños. Sí, exacto. Tenemos Ok, solo de los niños. Por ahora. Nos encantaría avanzar en más estudios vinculados a estas cuestiones. Eh, que tenga que ver mucho más justamente con temas complicado. de salud, vamos a decirle, como outcome, ¿sí? Obviamente todo esto tiene como una Ujú. beta de entrada con outcomes educativos o aspectos educativos, pero este cruce es muy interesante. Bueno, y el otro estudio es de neuropediatría, que también todavía está, vamos a decirle, se está cocinando, porque estamos trabajando en datos más a nivel interno, pero tiene justamente que analizó unos 20 niños y hizo una valoración que integran este protocolo, que no tenían diagnóstico. eh, o sea que integran el protocolo, en salud no tenían diagnóstico. Es esa cátedra, digamos, que está en el hospital, les hizo el diagnóstico, y de 100% encontraron, digamos, dificultades. Sí, es un estudio bastante inicial, piloto, el N es bajo, pero los efectos quedamos sorprendidos, digamos. Este, porque fue una valoración neuropediátrica bastante completa, digamos, clínica, como, bueno, este, habitual, vamos a decirle, en profundidad de las que hace la cátedra. Y bueno, ahí hay distintos tipos de patología vinculadas a retrasos del lenguaje, ¿no? De rezago de desarrollo global, eh, algún caso también vinculado a situaciones más de trastornos, más del espectro autista. Bueno, hubo como diferentes casuísticas en este estudio preliminar, ¿sí? Que implicó como una evaluación específica de una cátedra. Los otros dados vienen dados por las historias clínicas en ese protocolo de intercambio, ¿sí? ¿Qué está en la historia clínica? Claro, Ahí ¿no? El referente del sistema de salud se fija que está en evaluación. Acá los procesos de evaluación o derivaciones demoran meses. Entonces es normal que figure como en proceso, ¿no? Porque entre que vas al sí, especialista pasan 9, 10 meses, después el turno, las horas, ¿no? Todo, que falta, que tal, que un paro. Entonces, sumale el periodo de derivación más el periodo de evaluación, a veces pasa 1 año y medio, 2 años en todo ese proceso. Entonces, esa y es categoría un de en año acá, sí, proceso es bastante común. mínimo. Este, y con diagnóstico, si tenía un diagnóstico, bueno, ponía, ¿no? El referente de cada hospital o de cada prestador de salud ponía eso. Eso es en el protocolo, pero en estudios así clínicos específicos es la evidencia que tenemos, que además es muy reciente y todavía no salió a la luz, digamos, pero bueno, ya hicimos justo el mes pasado hicimos una presentación interna de eso. Em, Eh, Súper Katia interesante. Correa, Eh, Gracias. os- desculpa. A Katia Eu, Correa tiene una pregunta. Eh, na verdade, eu tenho mais de uma pergunta, mas eu vou pegar, fazer um enlace com a discussão que estava acontecendo, porque eu, opa, eu sou psicóloga clínica, tá? Então, as minhas questões são com relação ao INDE, porque esse inventário, no momento que ele faz o diagnóstico, claro, que é um diagnóstico mais abrangente, também mais direcionado. Quando tu pega a primeira infância, em uma criança, tu não pode separar o comportamento que ela está exibindo do que está acontecendo na família.
porque como ela pode estar expressando algo que está acontecendo na família, né? Então, a questão dos comportamentos externalizantes, agressivos, os internalizantes, na verdade, a gente usa mais para os adolescentes, mas tudo bem. Pode não ser algo da criança e a família está envolvida. Então, no momento que tu dissocia a família, isso fica um pouco complicado, assim, porque a criança vai estar ficando, vai ter um diagnóstico que na verdade não é dela, tá? Outra questão também com relação ao INDE, a criança ela é testada em um momento só, ou ela é testada durante o ano em alguns momentos, até porque o que ela vai exibir num momento, dali a 6 meses, vai estar totalmente diferente. Eu queria ver se esse inventário, essa testagem é feita mais vezes ao longo do tempo. Tá. São essas perguntas. E eu peço desculpas se eu entendi alguma coisa mal, porque o meu espanhol não é muito bom, viu? O meu também Bueno, não, mas a Katia, gente está fazendo o eh, possível. a ver, el INDI no hace un diagnóstico, ¿sí? El INDI hay que pensarlo más como una herramienta, digamos, de valoración del desarrollo, de vigilancia del desarrollo, o de screening también podrías pensarlo, ¿sí? O sea que no, eso lo trabajamos mucho con el cuerpo educativo, ¿sí? Porque también es fácil confundir algunas de estas cuestiones, sobre todo si no hay formación a nivel de temas de evaluación y a Tá, é nivel que del o que propio me docente que no hay preocupou nada. O sea, no é a tenemos nada de avaliação, evaluación. perdão, o que me preocupou é a avaliação do comportamento da criança. Esse Claro, ahí va, comportamento não é dissociado do que acontece na família. E a família não ahí está va. integrada no momento. Bueno, Achei bem no, interessante. claro, obviamente, a ver, lo que son las manifestaciones tanto de Pois é, desarrollo cognitivo, pero socioemocional, capaz que es más notorio, más directa la relación con lo socioemocional, capaz. Em, obviamente eso es una manifestación en la clase, digamos, ¿no? De lo que pasa y las causas de eso, digamos, pueden ser neurobiológicas, pueden ser a nivel familiar también. Eso es como instrumento de pesquisa, como ¿no? de tamizaje, de screening. Obviamente los actores adultos involucrados, bueno, le corresponde un poquito ver cuál puede ser la causa de eso, ¿sí? Si puede ser un tema familiar, bueno, digamos, de hecho tenemos una é que tesis que está por entregarse vinculado a estos temas, ¿no? Cómo se relacionan, digamos, las puntuaciones de INDI con situaciones de abuso. Esto se da con un cruce de información con el sistema de una tesis de doctorado, ¿no? Estamos ahí, estamos cerrando. Que también, bueno, muestra el peso relativo de cada factor. Obviamente hay factores de problema de comportamiento que tienen efectos importantes. Entonces, ahí, claro, hay todos esos elementos bueno, que es una manifestación de esas conductas del niño en el aula, que las causas de eso corresponde, sobre todo si son muy desviadas de lo que son los patrones nacionales, corresponde monitorear de dónde pueden venir, digamos, ¿no? Que como te decía, eso puede deberse a como enfermedades más neurobiológicas, ¿no? De lo que puede ser el neurodesarrollo, pero también puede ser por temas de estrés ambiental, ¿no? Familiar. Digamos, pode puede ser ser por otras também cuestiones algo también, que é ¿no? do desenvolvimento, né? Pero bueno. ¿El qué? Perdón. Pode ser algo que é do desenvolvimento, porque é uma fase em que o cérebro está se desenvolvendo, então muitas coisas estão acontecendo nesse período, ainda mais
a entrada na escola, né? Então, muitas coisas e muitas adaptações estão sendo exigidas dessa criança. Muitas Claro. aprendizagens e habilidades, né? Sí, Então, igual pode ser do próprio desenvolvimento. Por isso que eu fiz a questão de se essa avaliação ela é de alguma forma o inventário, não a avaliação, o inventário é aplicado mais vezes para tu poder ter um retrato do desenvolvimento em si. ahí va. Sí, se aplica 2 veces no ano, ¿sí? Uhum. A principio de ano y a fin de ano. Aham. Este, cada año, o sea, en nivel 3 si el niño, si la crianza va a sistema público, en nivel 4 y en nivel 5 2 veces. Hay un Tá. informe, hay un reporte, también eso. Uhum. La maestra recibe un reporte automático sobre esa situación en función de la calibración. Eh, y a Ah, un reporte ¿no? que presenta los datos de las 2 evaluaciones anuales, tá. que es el Ah, reporte de trayectoria, es un reporte que mide el sim. cambio, la E mudanza mesmo as entre la primera evaluación y crianças, la segunda, y si coincide o no, si incrementa algún indicador de riesgo, si, ¿no? Este, ok. Tá, eu gostei muito do FOD, porque eu acho que toda vez que tu envolve os pais que muitas vezes estão muito sozinhos e sem apoio, eu achei bem interessante poder envolver mesmo que por mensagens, envolver os pais nesse processo de desenvolvimento das crianças. Eu achei muito interessante. Tá, então, parabéns, professora não sei se é Alexandra, tá? Muito Pelo obrigado, Katia. trabalho. Sí, la verdad que la receptividad que hemos tenido también uno siempre espera, ¿no? En este tipo de programas una tasa ¿no? vamos a decir, de rechazo, de abandono. Y la verdad que no es mejor recibido que otro tipo de programas que hemos conocido, que hemos estado involucrados, digamos, en el sentido que hay varios elementos estructurales que facilitan este contacto, digamos, con las familias más continuo. Tá, parabéns. Muchas gracias. Obrigado. Grace, Eh, ¿tiene pregunta? sí, va a ser bien breve. Gracias, Alejandro. Felicitaciones también por ese trabajo. Es un trabajo arduo y sostenido, ¿no? Todo ese tiempo dedicado a ello. Necesita muchos recursos de diferentes formas, ¿no? Yo tenía una pregunta sobre la disponibilidad de los datos. Creo que el segundo ejemplo que querías comentar tal vez hacía referencia a ello. Esta data que si bien tiene, em, que es un soporte grande para las políticas públicas, así como las estrategias em, que se pueden usar para intervenir con diferentes actores, está disponible, digamos, de manera abierta para grupos de investigación que quisieran enfocarse con preguntas o hipótesis en el desarrollo usando esos datos. ¿Esos están disponibles? Solo sería mi pregunta. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, Grace, a ver, la respuesta rápida es no. No están disponibles. Em, por diversas razones. Una es porque en este proceso de universalización hubo consideraciones, vamos a decirle, de los cuerpos docentes, de los sindicatos, vinculados al magisterio, a las maestras, que tenían algunas preocupaciones, digamos, por qué se podía hacer con los datos que son censales, básicamente, ¿sí? Eh, y que yo creo que son razonables. Y por otro lado, después la Agencia de Protección de Datos de Uruguay
los declaró datos sensibles, ¿sí? Porque tienen que ver con la salud. O sea, y tienen implicaciones médicas muy, muy claras. Y de hecho, si, a veces tiene información de diagnóstico, ¿sí? Porque hay que poner, la maestra tiene que poner, si sabe, tiene que poner en una parte, sobre las bases de datos tienen eso. Entonces, bueno, eso ya mete otros problemas. Em, la respuesta más larga es que sí se puede, o sea, que con un montón de consideraciones y trámites, digamos, que no son fáciles, sí se puede acceder, digamos. O sea, hay que tener la autorización de nuestro equipo de investigación a nivel de la UDELAR, después a nivel de ANEP, y hay que trabajar, digamos, en cuestiones éticas, de protección de datos, y bueno, básicamente por ese lado se podría acceder, digamos. Bueno, respuesta larga y respuesta corta. Y bueno, y Professor, gracias por tus consideraciones. gracias, doutor Alejandro. Alejandro o Alexandro? Alejandro. Alejandro, que creo que es un fonema Alejandro. complicado para las Alejandro. personas que hablan Alejandro. portugués. Sí. Alejandro. Y la R también, ¿no? La R también. Profesor Daniel, ¿tiene pregunta? Sí, bueno, me sumo a la felicitación Alejandro, ya sabes. Quería, yo no sé si Grace iba exactamente en esa dirección, pero o no, pero me vino a la mente. ¿Ustedes han tipo traducido el hindi o tienen planes de tipo exportarlo? ¿Se puede a otros países y cosas? Sí, hemos hecho un trabajo con Perú, una adaptación para Perú, bueno, que se ha usado bastante allá. Y después algún estudio en Argentina que fue más fácil. En Perú hubo que adaptar algunas cuestiones de palabras y por cuestiones más culturales. Este, y en Argentina algún estudio piloto vinculado a alguna tesis doctoral, pero bueno, que quedó muy, muy, muy focalizado. La adaptación más grande es perdón, a la de Perú. Otra curiosidad es que hay una escuela del sistema público, capaz que hay gente que no conoce, hay una escuela en Paraguay, del sistema público uruguayo, donde vivió Artigas, que también se aplica India ahí. Así que esa es la otra experiencia que tenemos de aplicar India en el exterior, que las maestras nos dicen que, bueno, que funciona, o sea, básicamente que no hay que adaptar nada. Entonces, bueno, podríamos decir que a nivel regional no hay que adaptar mucho. Este, a nivel, vamos a decirle, más latinoamericano, hay que adaptar cuestiones más de expresiones, de palabras que, ¿no? que se usan acá y que no se pueden usar, o que no son de uso en otro lado. Pero bueno, traducciones a otros idiomas no hemos tenido, digamos. Claro, por ejemplo, a Brasil podría ser interesante, al portugués. Otra pregunta, Puede ser un lindo hablando de proyecto, sí, ajustes. sí. Sí, sí, claro. ¿Eh? Hablando de ajustes, ¿qué tan difícil posible o si lo tienen en el plan ustedes de manejar distintas estrategias de intervención dependiendo, por ejemplo, de algo que ha estado sobrevolando en las preguntas que es el estrés o el burnout, el estrés familiar o el burnout de los padres? Es decir, eh, porque ustedes hacen una intervención X, pero de repente la frecuencia de las intervenciones o el tipo de intervención podría variar de acuerdo a otras condiciones, ¿no? Intrafamiliares. No sé, supongo que eso lo están considerando, pero no sé si es tan fácil ajustar la herramienta a cuestiones más relacionadas con ese tipo de diferencias intrafamiliares. Bueno, a ver, a ver, programas, vamos a decirle, digitales que usen mensajería o una combinación de videollamadas con mensajería para temas de parentalidad en áreas más vinculadas a cuestiones socioemocionales o cuestiones, digamos, de parentalidad o no, o esto que pueden estar ligadas a lo que vos mencionabas de estrés parental, existen. En ese sentido, digamos, sí se pueden pensar, sí se pueden pensar.
El tema es cómo, en este caso, digamos, y por nuestra línea de investigación, obviamente cómo eso se relaciona o cómo se puede vincular a los datos de desarrollo. O sea, cómo, y sobre todo pensando cómo esa información la gestiona la política pública, ¿no? O sea, cómo accedemos a los datos de estrés parental a través del sistema educativo. Es un tema que puede ser complicado. Pero sin duda, digamos, hay una preocupación, digamos, de que este tipo de intervención llegue, por ejemplo, al desarrollo socioemocional. O sea, usar los datos de desarrollo socioemocional como para hacer un programa igual vinculado a desarrollo socioemocional. Para lo cual, o sea, necesitamos otro financiamiento igual al que tuvimos para esto, algunos años más. Pero sin dudas, creo que es una línea necesaria, digamos, ¿no? Y obviamente creo que puede haber algún elemento de correlación entre elementos, como decía Katia antes, ¿no? Bueno, aspectos seguramente muchos aspectos de desarrollo socioemocional que no tengan una base, digamos, o descartada la base más neurobiológica, seguramente tengan un componente de estrés tóxico, estrés ambiental, ¿no? Bueno, de estrés parental, digamos, de prácticas parentales negativas, bueno, que puedan ameritar algún programa de intervención por ese lado, ¿no? Entonces, pero bueno, por ahora arrancamos por esto, vemos que es prometedor, que es útil, este, llega bien, entonces, bueno, creo que abre una línea como para decir, bueno, primero pensar la potencial transferencia a la política pública, y después también ver otras opciones, ¿no? O sea, tenemos la opción, ese tema más socioemocional, bueno, que evidentemente después como, o sea, sin duda algunos de los elementos que puede tener que ver es ese programa, vamos a suponer que hagamos un programa de socioemocional para WhatsApp por WhatsApp para padres. Algunos de los elementos, sin duda, son prácticas que tienen que ver con regulación, con estrés parental, ¿no? con prácticas positivas en el hogar, eh, con convivencia, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado tenemos el desafío de otros niveles, ¿sí? Que eso también surge. Ah, solo para nivel 4. Bueno, está, pero pasa que la calibración de los mensajes es muy fina, digamos, ¿no? Esto es para nivel 4, no es para nivel 5, porque sugerimos actividades intentamos que sean los más ajustadas. De hecho, usamos un montón los datos de INDI para decir, bueno, ¿no? En este indicador, la mayoría de las familias, eh, no, perdón, la mayoría de los niños tiene este nivel de desarrollo, por lo que reportan las maestras, ¿no? O sea, este, entonces, bueno, usamos eso para pensar los mensajes. O sea, para nivel 5 no es lo mismo. Entonces, también. Esa es otra línea, digamos. Decir, bueno, ¿cómo funcionaría en nivel 5? ¿Qué hay que cambiar? Tenemos como esas dos, la edad y por otro lado este, eh, las áreas, sobre todo el socioemocional, desarrollo socioemocional. No sé si contesté. Respondeme, Daniel. Sí, Alejandro. Ahí hay un comentario de Mariela Cerveto en los mensajes, no sé, creo que vos tenés acceso ahí, lo podés leer si querés. No, no era para que lo lean porque me da vergüenza, porque fue muy artesanal como todas mis cosas, pero siempre con garra. A ver, comentá la experiencia, Mariela. No, no, me da un poco de vergüenza y hace tantos años, yo no me acuerdo en qué año fue, pero yo vivía en libertad todavía, trabajábamos en un equipo interdisciplinario precioso. Y bueno, nos pedían de las escuelas que fuéramos a apoyar en algo, pero casi gratis, ¿no? Si no era gratis era por muy poco. Este, pero sí, pero una escuela que respondía, que estaba muy interesada, y entonces armamos como una batería aplicar algunas cosas grupales, como podía ser gráficos, que nos dieran una idea,
Y después, creo que había alguna otra no me acuerdo exacto ahora, pero alguna otra técnica psicométrica que pudimos adaptar grupalmente. Y después, según eso y la valoración de maestro, hacíamos alguna intervención también muy breve, individual, ¿no? En los casos como que detectábamos como de riesgo. Este, y, y bueno, y tuvo buenos resultados en el sentido que un poco esto que tú decías de que este screening, en el 100% encontraron dificultades, bueno, después cuando se derivaban a una intervención individual, sí, tal cual, todos esos que habíamos detectado, entonces podíamos hacer una detección rápida y una derivación rápida a los servicios que fueran, sobre todo si tenían lo que hoy es las ayudas extraordinarias del BPS, que también estaban, entonces lo que ayudaba eso a la detección más rápida, ¿no? Si no era como imposible que todos... Y después también era muy bueno cuando llamamos a las familias y les explicábamos y les contábamos, digo, también eso era de mucha gratificación de las familias, pero todo muy artesanal, o sea que, y no, y no nada hecho con un criterio, eh, bueno, de investigación, ¿no? Digo, es eso de la acción que uno trata de resolver en medios carenciados, ¿no? Y resolverse con lo que tiene. Claro, Pero fue claro, una no, linda... pero muestra un poco, son experiencias, obviamente, antecedentes muy, muy importantes como para después entender y valorar lo que es la implementación de Indy, ¿no? Esa necesidad que hay de hacer evaluaciones, de agilitar todo lo que puede ser, primero la detección oportuna, pero después que está, agilitar todos los trámites, ¿no? Todo eso se está en conversaciones con ACE, con MSP también para que los resultados de Indy sirvan para priorizar, digamos, ese trajín, digamos, que puede ser todo Y además en los el lugares así flujo chicos, dentro del sistema de salud, ¿no? Que es muy lento, que es muy de acá para allá, ¿no? Que claro, primero el pediatra, después la derivación, pero ahí hay 9 meses, un año. Entonces, claro. nada, capaz que el uso de esta información también en ese sentido puede, sobre todo con la evidencia que hemos acumulado de la relación con datos más clínicos, puede ser importante. Claro, además esa fortaleza que tienen los lugares chicos, ¿no? Porque es más fácil las conexiones, si bien recursos es más o menos lo mismo o a veces menos, pero los pueblos tienen una capacidad de resolución en ese sentido un poquito mejor que Montevideo, ¿no? Ahí va. Sí, sí, también eso a veces ayuda, a veces, en algunos lados también a veces el lugar chico es un problema en el sentido de que no hay los especialistas para algunas cuestiones, que a veces viajan de otro lado, también tiene como a veces esa complicación, pero bueno, sí, a veces sí, el tema de contacto y eso hace que sea más fácil. Doutor Alejandro, se posso fazer uma pergunta em português? Tu consegue? Sí, sí, a devagar que si no, ya me esquecí de muchas cosas. Não, não, não. Eu tento portunhol. No, Tenho um portugués. amigo brasileiro com família uruguaia que se mudou ao Uruguai em sua adolescência. Me contou que o sistema educativo uruguaio era muito melhor que o brasileiro e que seus companheiros de classe eram muito maduros. Entonces, me pregunto cómo se puede validar el INDE en otros países. Es muy difícil validar. Es apenas um comentário, porque Bu- me Buena lembrei pregunta. desta situação. Sí, a ver.
hay varios temas en la adaptación de instrumentos, ¿no? Y la validación de instrumentos a otros lugares, digamos. Este, obviamente el indie por ejemplo, depende cómo está construido, cómo no, depende por ejemplo, en Uruguay está pensado como para decir, bueno, las maestras tienen título terciario, ¿sí? Entonces no es lo mismo que una maestra. Lo explico porque nos ha pasado cuando lo quisimos adaptar a un sistema de atención 0 a 3, ¿sí? Uruguay tiene, el nivel 3 puede tener atención pública por el sistema 0 a 3 o por el sistema preescolar de ANEP, que sería 3 a 5, vamos a decir. En un caso, las personas que están en el aula son educadoras en CAIF y en el sistema de ANEP, de preescolar, digamos, tienen título terciario, ¿sí? Ya eso nos marcó una diferencia que no podíamos hacer lo mismo, ¿sí? Hay una diferencia. Entonces, ya de ahí hay que cambiar cosas. En este caso hubo que cambiar todo lo que es el plan formativo. La formación que recibían las educadoras a nivel CAIF no podía ser igual. Entonces, ahí hay un tema, digamos, de todo lo que es la adaptación, digamos, de la herramienta y en este caso del curso de formación, de administración, vamos a decir, que no podía ser tan corto, o sea, necesitaba ser más largo. Este, después hay temas culturales vinculados al lenguaje, a las cuestiones o las prácticas que se hacen en contexto educativo. El INDI, como miden varios elementos de desarrollo, son cuestiones bastante universales, ¿sí? Son cuestiones que, digamos, se pueden ver en diferentes contextos, eh, en diferentes realidades, también en diferentes instrumentos también que se usan a nivel internacional. A nivel de los contenidos. O sea que en ese sentido yo creo que tampoco hay una cuestión de que el contenido no pueda ser adecuado a una realidad, a otro país. Creo que el punto que vos traes tiene que ver con eh, lo que pueden ser las diferencias a nivel de lo que puede ser la baremación del instrumento, ¿sí? Cómo se refiere a norma, bueno, o cómo varían los resultados de desarrollo entre países. Puede tener también que ver con eso. Hay que tener cuidado si esa es la interpretación correcta. Em, pero bueno, por ejemplo, nosotros en el estudio que hicimos en Perú vimos que las normas, o sea, los baremos, la distribución estaba un poquito por abajo de lo que era la distribución uruguaya. ¿Sí? Si eso tiene que ver con que el desarrollo es menor o no, bueno, eso habría que hacer otro estudio, digamos. Puede ser una interpretación, puede que no. Pero bueno, digamos, en esa calibración y en ese baremo hay que usar normas peruanas, ¿sí? O sea, para lo que puede ser una implementación de reportes automáticos o lo que puede ser digamos, protocolos de atención a las personas, a los niños con más dificultad. ¿Sí? Implica que una calibración en ese sentido. ¿Sí? También por la edad, ¿no? Que todo eso nosotros lo trabajamos en el sistema informático de reportes. Calibramos con este baremo, en el caso de Uruguay con el uruguayo y con las edades. Según la edad también no damos la misma información a la misma puntuación, ¿no? Se- Varía según esos elementos. Entonces, Sí. bueno, creo que es un aspecto a tener en cuenta, digamos. Son cuestiones como afinar, digamos. Hay indicadores que no son útiles porque son muy difíciles o muy fáciles para otra realidad, capaz que hay que pensar en sacarlos. Pero yo creo que el principal problema en eso puede estar dado por el trabajo a nivel de lo que pueden ser las calibraciones y las muestras de referencia, las normas. ¿Sí? Eh, Penso que por ahí. talvez seria principalmente por cuestiones culturales de cada país. Eh, Claro, ¿y qué se hace en un sistema educativo, por ejemplo? Porque el INE está muy atado, ¿no? O sea, si en una clase eso es factible de hacerse, porque sí, los niños juegan a determinadas cuestiones, entonces es fácil ver si, digamos, cómo interactúa o no, o es como más para ciertas docentes puede ser más complicado.
seria incrível se vocês pudessem expandir para outros países. Bueno, te dejo la Desejo, misión, Débora. Te dejo desejo boa sorte e que ganhem, tua misión. quem sabe, Ah, sí, bueno, nosotros siempre a disposición de armar algún proyecto, colaborar en ese sentido. seriam ótimas colaborações, tenho certeza. Ember deu felicitações, muito interessante. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? Si no, eh, cerramos por aquí. Muchas gracias, doctor Alejandro, por su presentación. Excelente presentación, increíble. Felicitaciones, sucesso. Não sei como é que é sucesso em espanhol. Sucesso. Éxitos. Éxitos, perdón, éxitos. Nos vemos en el próximo Bueno, seminario. muchísimas gracias. Eh, Muy, muy gentil en toda la moderación. Perdón por mi portuñol. No, excelente. ¿Cierto? Bueno, gracias a todos. Pasen Chao, bien. Gracias, chao. ha sido interesante. Cuídense. Gracias, Cuídense, Débora. gracias.